Bienvenidos un día más a Unleash the Brushes. Hoy os traigo un vídeo dedicado a un universo que me gusta mucho. Os diría que tanto más como Warhammer no se podía tratar de otro que no fuese Star Wars. Así que para salirnos un poco de la dinámica habitual de Games Workshop, he decidido enseñaros a pintar una de las facciones más icónicas de este universo, los guerreros clon, bueno, la República. Por eso vamos a ver en este vídeo cómo pintar todas las miniaturas pertenecientes a la caja de inicio de las guerras clon de la parte de la República. Vais a ver que es un vídeo muy sencillo, ¿de acuerdo? Hemos partido como siempre del nivel Battle Ready, ya decís, es una manera de dejar las miniaturas finiquitadas para la partida, aunque no están terminadas, de lo que diríamos rematadas para nuestras vitrinas. Por eso vamos a llevarlo hasta nivel Parade, donde vamos a dejar un acabado final que ya podríamos dejar de exposición. Vais a ver que sobre todo en el tema de los guerreros clon, las tropas clones, esta diferencia entre el nivel Battle Ready y el Parade es muy sencilla. Simplemente se va a basar en un perfilado de las luces de la armadura y de un perfilado de las sombras de las partes negras. Luego un poquito de perfilado en la luz de esa zona negra y estaría acabado. Vais a ver que es súper sencillo pasar del nivel Battle Ready al Parade. Obi-Wan va a tener un poquito más de trabajo, como siempre, con todas las miniaturas que tienen un poquito más de detalles, son especiales, además tienen más elementos diferenciadores. Y luego tenemos la Bark. En el caso de la Bark, dos cosas. Uno, se me olvidó grabar el 360 del nivel Battle Ready, ya lo siento, pero se me fue, estaba pintando y se me fue la cabeza. Así que en este caso no tengo ese 360 del Battle Ready de la Bark, pero sí del Parade. Y por otro lado, he utilizado el aerógrafo en un pequeño detalle de esta miniatura, que es para dar un pequeño sombreado en alguna de las zonas. Podría haberlo hecho con pincel y una contrast, es muy sencillo, pero me vais a permitir, ya que tengo todas las miniaturas de mi colección, todos los vehículos con ese estilo, no quería cambiarlo porque si no, no iba a poder dormir tranquilo. Así que me vais a permitir este desliz con el aerógrafo, que no me gusta mucho usarlo, sobre todo para vídeos del canal. Vais a ver de todas maneras que es muy sencillo. Si tenéis aerógrafo os animo a que lo probéis, y si no, hacedlo con el método que os voy a decir en el vídeo más adelante. ¿De acuerdo? Poco más, un método muy sencillo de pintado. Vais a ver que las armaduras no se llegan a pintar con un blanco más que en el perfilado, pero van a dar esa sensación de blanco. Nos va a ayudar este perfilado a definir cada una de las zonas y va a dejar un efecto muy bonito. Al final del vídeo, una vez hayáis visto todo el nivel Parade de todas las miniaturas, también os voy a enseñar a cómo he hecho las peanas de desierto estilo Tatooine de estas miniaturas, utilizando elementos nuevos como son los pigmentos, tanto líquidos como en polvo. Lo he hecho de Tatooine un poco porque por el contraste con las armaduras queda genial, y segundo porque me estoy haciendo una mesa de este estilo que espero enseñaros, que va a quedar espectacular. Pues espero. Sin más, vamos a ver el nivel Battle Ready y vais a ver lo fácil que es. Comenzamos el pintado de nuestra miniatura aplicando Ashen Stone de Army Painter sobre una imprimación blanca. Podéis utilizar la de Vallejo, la de AK, la de Games Workshop, la que más os guste. Yo he utilizado en este caso la de Vallejo en spray. Vamos a aplicar este color sobre toda la armadura de nuestros Stormtroopers. No os preocupéis si pintáis lo que es las partes negras, ¿de acuerdo? Porque posteriormente se van a corregir. Así que ahora aplicadlo libremente. Ya sabéis, todo lo que podáis no manchar, como el arma y eso, no pasa nada, ¿vale? Intentad no mancharlo, pero por lo demás no os preocupéis. Simplemente haced lo que yo estoy haciendo con un pincelito del 2, os recomendaría, para aplicar este tono por toda la superficie de la armadura de todos los troopers, así como de Obi-Wan. Después, con Black Templar, simplemente vamos a pintar tanto las armas como todas esas telas negras que tiene entre las juntas de las armaduras, y así nos va a dar más definición de lo que es nuestra armadura. Como veis, con un pincel un poquito ya más pequeño, aquí ya nos vamos con un 1, vamos a utilizar este Black Templar para delimitar todas las áreas que componen los segmentos de la armadura. Vamos a pintar no solo los espacios de la tela propiamente dicha, sino como todos los elementos que dividen cada una de las partes blancas. Si os fijáis, por ejemplo, en los bolsillos del cinturón, en las tobilleras, el frontal del casco de nuestro Stormtrooper, todas esas partes, utilizad un pincel con una buena punta, un número 1 nos valdría, y aplicad esta contrast de Games Workshop para hacer esa diferenciación, ¿de acuerdo? Va a ser muy sencillo, vais a ver que tardáis y es más fácil de lo que parece, y ya con esto nos deja una muy buena definición de nuestra figura. Vamos a aplicar este tono de AK, aunque esto lo podríamos haber hecho en el nivel Parade. Quiero dejar un Battle Ready ya bastante encaradito. Vamos a utilizar este tono
para pintar cada una de las áreas que componen la armadura blanca de nuestra figura y así darle aún más viveza. El primer tono nos ha servido para enmarcar todas las zonas, para dar un sombreado bastante natural, y con este vamos a terminar de conseguir un blanco bastante bonito. No es un blanco puro del todo, es un poco grisáceo, y eso nos va a servir para que en el nivel Parade perfilemos todas las zonas con blanco puro y se consiga una delimitación más bonita, más interesante de cada una de las piezas, de las placas de la armadura. Es como, por ejemplo, en Games Workshop, cuando pintamos un Tau o pintamos un cicatriz blanca, nunca vamos a pintar la superficie de blanco puro, porque entonces no podríamos perfilarla y quedaría muy plana. Así que en este caso vamos a pintar todas las áreas, como estáis viendo, con este tono de acá que cubre muy bien, no vais a tener problema, y después perfilaremos ya en el siguiente nivel. Pero antes vamos a hacer un último paso que nos va a dar más volumen. Vamos a hacer una mezcla entre este Runic Grey de Army Painter con Contrast Medium, hacedlo más o menos en proporción de 1:4 y aplicádselo en toda la superficie de nuestra figura. Vais a conseguir homogeneizar todos los tonos que hemos ido dando en los pasos anteriores en la armadura blanca y va a quedar mucho más bonita. Vais a ver que no mancha el blanco, bueno, ese blanco grisáceo que hemos hecho, pero sí nos va a unificar las posibles transiciones que hayáis generado, intentando manchar la parte negra. Vamos a empezar ahora con Obi-Wan. Como en el caso anterior, vamos a empezar pintando toda la armadura con Ashen Stone. Ya veis que este tono es casi la base de todas nuestras figuras de lo que es la República que llevan esta armadura propia de las tropas clon. Igual que en el caso anterior, intentad no manchar las zonas adyacentes, pero si lo adyacente es la parte negra, no os preocupéis porque no vais a tener problema, porque como habéis visto en el Trooper, en el clon, lo vamos a corregir después en pasos siguientes. Es cierto que en todas las zonas adyacentes a la tela, a la cara y demás tenéis que ser cuidadosos de no manchar, porque si no, aquí sí que tendréis que hacer correcciones con el tono blanco base. Para pintar la piel de la cara, simplemente aplicad piel de nano de Vallejo Express sobre toda la superficie y ya la vamos a dejar bastante lista para posteriormente el nivel Parade subir todos los tonos. Es cierto que esta cara no está tan definida como en otras miniaturas, pero no obstante este tono ya va a resaltar bastante todos los volúmenes. Vamos a utilizar Skeleton Horde de Games Workshop Contrast para pintar esa túnica Jedi que lleva nuestra miniatura de Obi-Wan. Es muy importante ser cuidadoso en esta zona, no manchar las zonas adyacentes porque nos tocaría estar haciendo correcciones y sería muchísimo más largo. Así que poned un poquito más de cuidado en esta parte y vais a ver, como os decía, esta figura se pinta súper rápido y queda genial ya en el nivel Battle Ready. Un pequeño apunte, fijaros que aquí yo había pintado el cinturón en tonos blancos, luego me di cuenta que eran marrones, así que obviar esa parte porque luego la corregiré en el siguiente paso. Vais a ver que al ser sobre blanco no hay mucho problema, ¿de acuerdo? Es importante que os fijéis que no queden grandes acumulaciones, corregirlas en caso de que sí sea con el propio pincel. Con marrón cobrizo de Vallejo Express vamos a pintar el pelo y la barba de Obi-Wan. Vamos a utilizar Enchanted Steel, este tono de Army Painter que utilizo para casi todos los metálicos cuando pintamos en Battle Ready, para pintar toda la parte metálica de su sable láser, la empuñadura y demás. Utilizad de nuevo marrón cobrizo para pintar el cinturón como os comentaba anteriormente, aunque habéis visto que le había dado Ashen Stone, fue una pequeña equivocación, no sé por qué pensaba que el cinturón era igual que en los soldados clon, pero luego viendo por ahí imágenes es en tonos marrones, así que utilizadlo para pintar toda la superficie. Mucho cuidado, por supuesto, de no pintar las zonas adyacentes de tela. Como en el caso de los soldados clon, vamos a utilizar Black Templar de Games Workshop para pintar todas las zonas de tela negra y también para delimitar todas esas líneas que separan cada uno de los segmentos de la armadura de Obi-Wan Kenobi. Es importante un pincel con una punta en buen estado, ¿de acuerdo? Y ir con calma, porque ya os digo, es una parte muy sencilla, la propia miniatura os va a decir por dónde tenéis que ir aplicando este color, porque son simplemente pintar los diferentes segmentos.
acabamos el nivel Battle Ready aplicando Frostheart de Games Workshop Contras en toda la parte del sable láser. Vamos a empezar pintando nuestra bark aplicando Sky Gray sobre los detalles que queramos que sean blancos de la misma. Como veis, yo ya la tengo imprimada, en un tono rojizo. En este caso podéis utilizar un poco el que os guste, si tenéis una imprimación en rojo, o si tenéis un aerógrafo podéis utilizar un red, que es el que he utilizado yo de acá, para aplicárselo en toda la superficie y quitaros bastante trabajo. Si no, una imprimación en rojo podría estar bien, un rojo oscuro o un Vampire Red de acá podría valernos. Y si no, sobre imprimación negra podéis aplicarlo con una pequeña brochita sobre toda la superficie este tono. Yo digo, Burn Red sería mi recomendación. Mientras tanto, vamos a ir pintando todos los elementos que queramos que tengan ese tono blanco, que me he fijado un poco en los detalles que se veían pintados en la imagen del encarte de la propia figura. Posiblemente si viésemos otras imágenes, si hiciésemos una búsqueda por internet de referencias de los esquemas de esta bark, podríamos ver otro estilo de pintado. Yo he optado por pintarlo como se ve en la parte trasera de la caja, así que he intentado ajustar un poquito más, sobre todo pues en qué partes son blancas, qué partes son rojas, etc. Esta parte que estamos pintando en capa base con este tono, aunque como ya os digo, agarra bastante bien, intentad aplicar, como veis que estoy haciendo yo, 2 capas diluidas, mejor que una sola muy gruesa que pueda taparnos detalles. En el caso de esta figura vamos a jugar a hacer un sombreado genérico todo con un enamel, como hacemos en otros casos, es decir, con un óleo ya diluido. Así que, bueno, vais a ver que es muy sencilla y muy rápido. Quizás esta parte sea un poco la más pesada, tampoco mucho, porque tampoco tiene mucha superficie que pintar una vez hemos dado esa imprimación roja. Así que no vamos a tener grandes problemas al pintar esta figura. Posiblemente haya sido la más sencilla de todas las que vais a ver. Aplicad Black Templar en todos los elementos que queráis que sean negro, pues en la rejilla del motor, en las armas, en los elementos que unen las dos partes, podéis también los reposapiés, todas esas zonas, pintadlas de negro, así como el manillar donde se sujetan los soldados clon. Por supuesto, los soldados clon se pintan exactamente igual que el resto de la tropa, así que no lo vamos a enseñar aquí para no alargar el vídeo a 2 horas. Pintad los asientos con Hull Red y así hacemos una diferenciación entre lo que es ese acolchado que sería de lo que es el armazón de la propia barca. Aplicamos Burn Red en todas esas zonas que se nos hayan podido manchar, es decir, hacer correcciones con este tono. Como os decía, ha sido el tono que hemos aplicado en la base, en este caso con un aerografiado, pero vamos a haber aplicado con una imprimación, por lo que lo vamos a utilizar también para hacer todas las correcciones que hayamos podido cometer. Una vez hayamos terminado esa parte, lo que vamos a hacer es barnizar con un spray de barniz satinado toda la miniatura, y una vez esté seco vamos a aplicar este tono. Es un enamel, es decir, un óleo diluido, en este caso negro. Al aplicarlo sobre una miniatura que ha sido barnizada en un tono mate satinado, mejor, satinado, nos va a permitir posteriormente borrar el exceso y darnos una sensación bastante realista, bastante natural, que es muy propia de lo que se hacía al pintar, por ejemplo, carros de combate de la Segunda Guerra Mundial, etc. En este caso no os preocupéis si hay muchas acumulaciones de este producto, porque ya os digo que en el paso siguiente se van a quitar. Así que una vez hayáis aplicado todo, dejad que seque bien, tarda un par de horitas y pasamos al siguiente paso. En este caso primero una toallita desmaquillante como la que veis ahora, que está manchada o mojada en White Spirit. Vamos a quitar todo el exceso del producto anterior. Como veis, es tan sencillo como lo que estáis viendo. Se van a quedar todas las líneas que separan diferentes segmentos del bark teñidos con ese lavado negro que hemos dado, y en muchas zonas nos va a hacer un sombreado muy natural. Para las zonas más grandes utilizar esta toallita desmaquillante, y para las partes más pequeñas utilizar un bastoncillo, como estáis viendo que hago en esta zona. El resultado, ya os digo, va a quedar una miniatura con un tono muy realista, que va a quedar muy bien para lo que es un vehículo. Podemos haber hecho una técnica similar en los soldados clon, pero es cierto que las miniaturas de Star Wars suelen ser, los clones al menos, bastante más limpios. Entonces, por hacer una diferenciación con el vehículo en el que van, vamos a hacer una técnica diferente en este respecto a los clones. Y con esto acabamos el nivel Battle Red.
Hemos llegado al final de este nivel Battle Ready. Como os decía, ha sido muy sencillo. Pintar las armaduras no nos ha llevado mucho trabajo, simplemente hemos tenido que limpiar un poco las zonas, pero ya veis que ha sido súper fácil. Yo las pinté bastante rápido. En el caso de Obi-Wan no tardé ni 40 minutos en pintarla entera. Ha quedado bastante bien el nivel Battle Ready, pero si la llevamos a Parade, como vais a ver, va a quedar perfecta. En cuanto a la Bark, como habéis visto, tampoco tiene mucho trabajo. Utilizamos el truquito este de los óleos para sacar un poquito más de sensación de vehículo viejo, y será ahora el nivel Parade cuando vamos a darle todos los detalles finales y la sensación de que está en ese terreno de Tatooine. Vamos a ver cómo nos ha quedado el nivel Battle Ready y me decís. Como veis, muy sencillito. Poco más que añadir, vamos a ver ese nivel Parade, vamos a ver lo fácil que es y me contáis luego al final. Vamos a comenzar este nivel Parade con nuestros soldados clones. Lo primero que vamos a hacer es, con blanco, vamos a perfilar cada uno de los segmentos de las placas que conforman la armadura de nuestras miniaturas. No es que sea la parte más entretenida de todo el pintado de la figura, vais a ver que tampoco se tarda muchísimo, ¿de acuerdo? Pero con este sencillo paso, simplemente perfilando cada uno de los segmentos, gracias a ese perfilado en sombra que hicimos con Black Templar en el nivel Battle Ready, vais a ver que queda prácticamente terminada nuestra figura. Es un pintado muy sencillo. Este pintado en perfilado en blanco vais a ver que contrasta bastante bien con ese tono de blanco grisáceo que dimos en toda la armadura y nos va a dejar terminada la figura. Como decía, este pintado puede ser muy interesante aplicarlo en miniaturas como cicatrices blancas, en Tau, todas esas figuras que queréis hacer una armadura blanca, que sí me parece muy difícil, pero como veis es súper sencillo. Importante, respetad mucho todo ese sombreado que hemos hecho con el negro en pasos anteriores. Si veis que alguna zonita se mancha, se corrige, como estáis viendo, y ya está. Y simplemente, si necesitáis marcarlo más, coged otra de Black Templar y volver a marcar las zonas. Para terminar la figura vamos a coger este tono de acá, este gris grafito que me gusta muchísimo, y vamos a perfilar tanto esa visera, que es bastante interesante que quede perfilada, de nuestro casco, el arma y cada una de las partes de tela que hay entre, por ejemplo, los brazos, las piernas, la parte del culo, todo eso. Haced una iluminación muy sencillita, simplemente marcadla y va a quedar terminada nuestra figura. Como veis, el nivel Parade de los soldados clones es extremadamente fácil. Por eso os digo, aunque el perfilado es un poco tedioso, como veis solo vais a tener que hacer un paso porque el del grafito es nada, es segundos, y la figura estaría acabada en el nivel Parade. Así que pintar estas miniaturas es realmente sencillo. Mi recomendación, pintad las 7 seguidas, os las quitáis en una tarde y tenéis la tropa lista para jugar. Vamos con Obi-Wan, vamos a empezar por la piel, hacemos una primera iluminación con Radiant Flesh. Con este tono vamos a pintar prácticamente toda la superficie, dejando simplemente el sombreado que se nos ha hecho en torno a la nariz, cejas y ojos. Vamos a coger un pincel aún más de perfilado, vamos a utilizar uno de los pinceles nuevos más profesionales de Vallejo, para intentar ser más precisos en torno a todas las facciones de la cara. Como veis, con este tono de acá vamos a ceñirnos sobre todo a lo que es en torno a los ojos, el tabique de la nariz, cejas, y así sacar esa volumetría. Pinta también sobre todo el labio inferior. Aquí no se ve muy bien porque verás que el maldito sable láser está justo enfrente y nos complica un poco la existencia, pero creo que os quedáis un poco con la idea. Como siempre, nos vamos a ir a ceñir a lo que son las luces más cenitales, y en el caso del rostro sobre todo destacar toda la parte del contorno de los ojos, cejas y nariz. Como siempre, recordaros que podéis hacer una suscripción premium al canal, tenéis el botoncito por aquí. Es un pequeño aporte que ayuda al canal a que, bueno, con
continuemos, a que podamos sacar más cosas, más miniaturas y que esto prosiga. Si os lo podéis permitir, os lo agradezco de todo corazón. Es 1,99, un poco más, un café al mes. Así que a todos los que podáis permitiroslo y que os lo estáis permitiendo, daros las gracias y por supuesto mencionar a todos los miembros premium que tenemos en el canal. Así quiero dar las gracias como siempre a Asterio Salas, a Tomás Robledo, a Álvaro, a Ana Fernández y a Josa Rojo. A todos ellos muchas gracias, también muchas gracias a todos los que nos seguís en todos los vídeos, que compartís estos vídeos, a los que cuando nos vemos me decís que os ha gustado, la verdad que ayuda y anima a seguir haciendo estos vídeos. Muchas gracias y sin más os dejo con el resto del vídeo, espero que lo estéis disfrutando. Vamos a ir ahora con el pelo de Obi-Wan, vamos a utilizar Mahogany Red para hacer una primera iluminación. Simplemente vamos a ir pintando esa aglomeración de mechones que va teniendo, dejar un poco de la línea del pelo, entre algún mechón un poco más grande, dejar alguna de las líneas que hemos conseguido con el sombreado del nivel Battle Ready, y así vamos a ir definiendo toda la mata de pelo un poco por secciones que posteriormente vamos a iluminar un poquito más haciendo la misma técnica pero cada vez en segmentos más pequeños. Así conseguimos darle una volumetría al pelo bastante chula. Con la barba haced un poco lo mismo. Es aquí cuando conseguimos sacar ese primer paso del volumen del pelo con Orange Brown. Vamos a intentar ceñirnos un poco a los colores que hemos visto en el reverso de la caja de Star Wars Legion. Vamos a jugar a iluminar esos mechones un poquito más, de nuevo ciñéndonos a esa volumetría que marca la miniatura. Vais a ver que es muy sencillo, sobre todo por suerte en lo que es vista de frente es muy fácil sacar los volúmenes y va a ser una de las partes más sencillas de pintar y que además va a llamar mucho la atención, ya que al ser todo armadura blanca y de repente la cara con el pelo y tal, va a quedar muy bonito. De hecho, cuando veis el resultado final me ha gustado bastante. Como siempre, recordad la importancia de una buena dilución. Recordad, para pintar con pinturas que ya no son tipo contrast, una dilución similar a la de la leche y un pincel en buen estado con un número 1 o un número 2 será prácticamente suficiente para toda la miniatura. Es verdad que aquí he utilizado un Pro Modeler de estos de Vallejo que me ha gustado bastante. Sería como una especie de, creo que es el 0, el que cogí para detalles más precisos, pero con esto sería más que suficiente. Vamos a hacer, mientras el otro se seca, el pintado del traje Jedi de nuestra miniatura. Vamos a pintar toda la superficie con una dilución quizás un pelín mayor de lo que estamos acostumbrados, un poquito más diluido de lo que es esa textura de la leche, para que al pasarlo por las zonas de acumulación de la contrast, que como habéis visto nos ha marcado bastante, se tiña un poco de este tono y así sea más fluida la iluminación. Sed especialmente cuidadosos al pintar esta parte, no manchemos áreas adyacentes blancas ni nada por el estilo que nos obliguen a estar haciendo correcciones continuas. Vamos a hacer una iluminación adicional de esta túnica utilizando Vampiric Flesh. Vamos a ir ciñéndonos cada vez más a esos pliegues, a esas ondulaciones que tiene esta túnica para hacer ese marcaje. Es verdad que puede que a nivel técnico sea la parte más difícil de Obi-Wan, porque es sacar esos volúmenes, esas iluminaciones y manteniendo esa textura de tela. Ya sabéis, como siempre muchas veces hago pequeñas líneas para hacer como arañazos, desgastes. En esta tela no lo hago tanto porque entiendo que será una túnica un poco más cuidada de lo que puede ser, por ejemplo, la túnica de un Kruleboy, de un Flesh Eater, pero no obstante serviros de esas técnicas para conseguir generar volúmenes y textura de tela en algunas zonas que sean un poquito más planas. Pero es cierto que es una tela que básicamente son ondulaciones continuas, así que con que nos ciñamos a hacer una iluminación cenital de cada una de estas zonas nos valdría. Aquí sí que estamos utilizando un nivel de dilución, como siempre os digo, similar al de la leche, no tan diluida como hicimos por ejemplo en el primer paso para fundir esas zonas sombreadas de la contrast. Seguimos iluminando un poquito con Grimy Grey, marcando todos esos perfiles que tienen los dobleces de esta túnica. Como veis, conseguimos hacer un color tono crema
que aunque es también muy claro, como pueda ser la armadura, contrasta perfectamente con ella y va a quedar muy bonita. Lo bueno de la estética que tiene esta figura de Obi-Wan es que, aunque lleva la misma armadura y en los mismos colores más o menos que el resto de clones, gracias al no llevar casco, a la túnica, destaca entre toda la unidad que tenga alrededor. Es un héroe, posiblemente el comandante de vuestro ejército. Os recomiendo que le dediquéis tiempo, como intenté hacer yo. La verdad es que ha sido la miniatura que más tiempo le he dedicado de todo el conjunto que estáis viendo, pero creo que merece la pena. Primero porque es Obi-Wan y es Ewan McGregor y mola más que nadie. Y segundo, porque al final va a ser el comandante del ejército. Que aunque ya sabéis que le dedico mucho tiempo a todas las miniaturas, sean infantería o no, en este caso más. Vamos a terminar el pintado de esta túnica cogiendo este color ocre y vamos a hacer una dilución en proporción 1:4 con agua limpia y la vamos a utilizar para marcar las sombras, ¿de acuerdo? Y que mantenga ese tono que hemos conseguido en toda la figura, pero con una sombra menos forzada que lo que era ese contraste. Como veis, es mucho más natural y además este mismo ocre va a ser el que utilicemos para iluminar los tonos filanes del pelo de Obi-Wan, así que los colores van a ir empastando. Por eso, además, he dejado el pintado del pelo, el último tono, el último color, para después de pintar esta zona, para que vieseis cómo utilizo este mismo tono, tanto en la iluminación del pelo, que estáis viendo ahora, como en ese sombreado que hemos hecho en la túnica Jedi que lleva. Así pues, con ocre, y aquí ya sí, con un pincel bastante más preciso, es un nivel que os decía, el Pro Modeler que me ha gustado bastante de Vallejo, vamos a hacer la iluminación de esos mechones del pelo de Obi-Wan y darle esa sensación, ese volumen, que la verdad que está bastante bien logrado en esta parte de la miniatura. Es cierto que hay un salto bastante bueno de calidad entre lo que es un clon normal y Obi-Wan. Obi-Wan está bastante mejor hecho. Y por contraponerlo un poco con la partida de la caja de Vader contra Luke, Obi-Wan está bastante más conseguido que lo que por ejemplo está Luke Skywalker en su caja. Aunque me gusta bastante, se nota que Obi-Wan es posterior. Como veis, ya hemos dejado bastante enfocada la cara de Obi-Wan. No obstante, siempre le sacamos un poquito más de luz a las cosas. Mezclar este ocre al 50-50 con Ivory y ceñiros a los puntos máximos de luz. Ese mechón que se ve muy bien ahí, en la parte que estamos viendo ahora en el vídeo, delimitarlo bastante bien y su contraposición en la otra parte del pelo. Con esto, con estas pequeñas líneas que estoy trazando, como veis, no hago un degradado, sino simplemente voy marcando pequeñas líneas. Vamos a generar mucho volumen y va a quedar bastante bonito. Si queréis hacerlo menos rubio, un poquito más marrón, saltaros este paso, o podéis hacer incluso una recuperación con un lavado del tono medio, como os he hecho en algunas otras ocasiones. Es decir, simplemente hacer una dilución por encima. Vamos a pintar el cinturón de Obi-Wan, vamos a utilizar Orange Brown para hacer un primer perfilado de cada uno de los elementos que conforman este cinturón. Es un cinturón bastante segmentado, parece el cinturón de Batman, así que intentad iluminar cada una de las zonas para que quede muy bien delimitado y ayude a darle más calidad a la miniatura final. Terminamos con este Radiant Flash haciendo esa última iluminación casi en los puntos máximos de luz, como siempre zonas cenitales, aristas, bordes, pequeños puntitos que pueda haber, pequeños elementos que conforman este cinturón, dadlos con este tono. Vamos a utilizar Natural Steel para iluminar ese sable láser que hemos estado dejando casi para el final. Con este tono simplemente hacer una iluminación de toda la zona y vais a ver lo bien que queda. Por supuesto, cuidado con este tono metálico de no pintar ninguna zona adyacente, sobre todo en el caso de la parte del sable láser. Para pintar el sable láser simplemente vamos a utilizar este tono de Army Painter Royal Cloak, que me ha gustado bastante, haciendo una iluminación de prácticamente toda la superficie de la parte de luz del sable. Es cierto que son superficies complicadas de pintar porque nunca vamos a conseguir una iluminación como es un sable de luz en las películas, excepto que utilicemos a lo mejor un aerógrafo y determinadas técnicas que os recomendaría, como por ejemplo las del miniaturista. Echadle un ojo porque os puede gustar muchísimo. Aquí simplemente vamos a hacer una mezcla como estáis viendo, vamos a iluminar hacia el punto de luz frontal
de esta miniatura y un poco desde arriba porque es lo que vamos a ver en el juego, y lo vamos a dejar así, suficiente. Ya os digo, no vamos a conseguir nunca ese punto de iluminación. Vamos a empezar a pintar el nivel Parade de nuestra barca. Primero vamos a hacer un perfilado de todas las partes rojizas con este tono, este Brick Red que me encanta, es de mis colores favoritos de acá. Vamos a hacer un perfilado de todas las secciones, con mucho cuidadito de no pintar ninguna de las partes blancas que componen la miniatura. Como podéis ver, ya con lo que hicimos en el Battle Ready, nos quedó un acabado bastante bonito. De hecho, hemos hecho un pintado muy típico de vehículos de Segunda Guerra Mundial y demás, que le aportan un tono bastante realista. A mí me gusta mucho que todos los vehículos que pinto y demás tengan este paso a paso que habéis visto aquí. Podríamos utilizar otras técnicas, aerografiados. Yo me limitaría a utilizar pincel seco en este tipo de miniaturas porque, como veis, son segmentos muy planos y podría afear el proceso. Continuamos haciendo una iluminación de los perfilados, vamos a hacer arañazos, vamos a hacer desgastes con esta mezcla, simplemente para darle una sensación de superficies más desgastadas. Vais a ver que yo soy muy extremo en este pintado, soy muy descuidado, hago líneas en todas direcciones, marco mucho las luces. ¿Por qué? Porque luego en pasos posteriores voy a hacer un fundido con el aerógrafo, que es lo que os decía, que es el único uso que le he dado al aero realmente a esta miniatura, y ese fundido me requiere que haga una iluminación muy brusca, como estáis viendo aquí. Si no vais a utilizar el aerógrafo, quizás este paso lo dejaría solo para los perfiles de los segmentos y no haría arañazos. Yo sí lo voy a hacer, porque luego le voy a pasar una tinta de acá por encima con aero y lo va a fundir todo, pero si vosotros no lo hicieseis, no hagáis tantos arañacitos como voy a hacer yo. Como veis, aquí hago un desgaste muy genérico de cada una de las partes, que queda bien. Si os gusta, dadle caña. A mí la verdad es que me gusta bastante, pero sé que se va a gustaros un poco y bueno. Aquí con el aerógrafo directamente vamos a utilizar un primer fundido de Black Red de todas las zonas. Nos sirve para homogeneizar todos los tonos que he hecho muy bruscos con esos arañazos. Hace que queden más integrados los colores y va a permitir que todas esas luces extremas bajen un poquito en tonalidad. Como os digo, esta parte va un poco ligada al hecho de que queréis dejar esa sensación de desgaste en todas las partes rojizas. Si no queréis hacerlo, no hagáis la iluminación final con esos arañazos y no tendréis que hacer este paso con el aerógrafo. No obstante, os recomiendo que si tenéis aero y os animáis, lo probéis. Tenéis muchos vehículos seguro de Warhammer para trabajar esta parte, es muy sencillita. Tampoco quiero profundizar mucho en el uso del aero en esto, porque como siempre os digo, es una herramienta que yo uso bastante poco, porque me gusta mucho trastear con los pinceles. Y ahora con el aero, de nuevo, utilizamos esta tinta de acá, este Wood Brown, para hacer esa sensación de suciedad, que como veis la aplico, bueno, pues las partes blancas estáis viendo aquí en la parte inferior, como le da una sensación más de polvo depositado, de vehículo desgastado. Esta sí que es absolutamente opcional y va muy vinculada a las peanas que vayáis a pintar. En mi caso van a ser peanas de desierto de Tatooine, entonces me parecía que esto quedaba bastante bien. En conjunto con la suciedad de pigmentos, pinceles secos y demás, hace que de la sensación de que este vehículo está deslizando realmente por esas superficies. Además da un poquito de profundidad a todas las sombras de esos rojos, esos blancos, y le da un poquito más de rollo. Pero como os digo, esto es opcional de que tengáis el aero y de que queráis que vuestra miniatura esté en una superficie de Tatooine. Vamos a utilizar un esponjeado. Básicamente es coger una esponja como las que se utilizan en los blisters de miniaturas, romperla y con la parte rota la vamos a mojar en este tono de acá y vamos a dar pequeños golpecitos en la superficie para hacer esos desgastes, esos desconchones propios de un vehículo que está en mitad de una batalla, ¿de acuerdo? Esto es una técnica útil para millones de miniaturas de Warhammer 40.000 que llevan armaduras. Para Star Wars Legion a mí me gusta mucho hacerlo en los vehículos. En las tropas no lo hago tanto, aunque a futuro tengo la intención de hacer unos Stormtrooper como los que se ven en The Mandalorian, que están más desgastados, y aplicaría esta misma técnica que estáis viendo en toda la barca a esas miniaturas. Entonces, este esponjeado es una técnica muy sencilla. Puedes utilizar metálicos en las partes rojas, marrones en las partes más blancas, y da la sensación eso de un vehículo más trabajado en conjunto con ese uso que hemos dado del aero
y las tintas de acá. Por ejemplo, aquí estáis viendo cómo hago el mismo esponjeado, pero con Natural Steel. Se lo voy a aplicar a todas las partes, sobre todo en la parte inferior, la que más voy a incidir de todas las superficies negras, para dar la sensación de que son desconchones por golpes con la tierra, otras superficies que pueda haber, como piedras, choques contra otros vehículos. Jugad un poco con esta parte. Por supuesto, si nunca habéis usado esta técnica, practicad primero en miniaturas, como siempre, que no le deis tanto uso, y luego volved aquí y lo trabajáis. Pero ya os digo, es de las cosas más sencillas. Es importante que cuando utilicemos la esponja, los primeros golpes que demos sean en un papel absorbente, ¿vale? Para quitar el exceso. Y ya cuando veáis que no mancha tanto, le vamos dando pequeños toquecitos, como estáis viendo aquí. Pero de verdad que es de las técnicas más sencillas que os puedo enseñar y con mejores resultados. Una vez hemos hecho todo ese desgaste, vamos a pintar los asientos, aunque realmente no se van a ver mucho una vez pongamos a los soldados clon que van pilotando, pero sabéis que tenía que pintarlo, soy muy detallista con estas cosas, así que vamos a hacer una iluminación de todos estos asientos. Subimos un poco las luces, incluso de todo el perfilado con un medium rust para conseguir un poquito más de volumen. Además, mi intención era que con este acolchado marrón se diferenciara bastante de todas las zonas de alrededor y se notara que había diferentes materiales. Pero bueno, ya os digo, luego al poner los soldados clon se tapa prácticamente todo, pero bueno, tenía que hacerlo. Subimos un poquito más las luces, mezclándolo con Luminous Flash y tirando ya por los vértices de la figura, alguna línea, algún scratch de esto que me gusta hacer a mí. Y con esto ya habríamos hecho toda la iluminación de estos asientos de la barca. Como ya podéis ir viendo, en conjunto de todos los colores y todas esas técnicas que hemos ido aplicando, en conjunto con esta peana que he hecho, que posteriormente vais a ver cómo se hace un acabado bastante bonito. Son técnicas muy sencillas, todas las que habéis visto de aerografía o de esponjeado, y os aseguro que en cuanto las probéis un par de veces, os va a salir solo. Como veis, hemos hecho una luz muy forzada, porque en el siguiente paso, en este que veis aquí, vamos a hacer un fundido de todas las tonalidades utilizando este Color Punch de acá, este Beast Brown, que diluido en agua limpia 1,4, al pasarlo por encima nos va a fundir todos los colores. Para acabar, coged algunas zonas negras, las más superficiales, haced un perfilado de estas, aunque hayáis hecho ya el trabajo de esponjeado, no pasa nada. Vamos a utilizar un perfilado con este color gris que hemos utilizado para los propios clones, si además unificamos todos los tonos que hemos ido utilizando y nos va a dejar un acabado muy bonito de todas las partes negras. Para acabar y dar esa sensación aún más de suciedad, vamos a aplicar un pincel seco de Medium Flash, siempre en dirección, como estáis viendo, no lo hagáis en todas las direcciones, siempre en la misma dirección, para la sensación del polvo arrastrado del movimiento de esta miniatura por las arenas de talco. Para el pintado de estas peanas, simplemente sobre una textura de arena de desierto de acá, vamos a aplicar este Old Rust. Esto es un óleo con pigmento ya diluido. Al aplicarlo vais a ver que es súper sencillo. Una vez seco ya nos deja una textura, bueno, una sensación, un color bastante parecido a una arena. Simplemente lo voy a utilizar como una primera capa base sobre la que ir trabajando, pero me ha gustado mucho. Esto es muy bueno para utilizarlo sobre miniaturas, pero en peanas me da una primera capa sobre la que trabajar. Vamos a hacer ahora pequeños punteados con otro de estos colores, Standard Rust. También es igual, es pigmento diluido en óleo, ya tiene fijador, tiene todo, simplemente lo dais, se seca. Fijaros cómo quedó el anterior, ya era genial, ya quedaba muy bien. Este nos va a dar un tono rojizo y estos dos pasos nos van a servir como una capa base, llamando un Battle Ready si queréis, de estas peanas sobre las que vamos a trabajar finalmente con los pigmentos ya en polvo, en este caso de Vallejo. He utilizado los pigmentos de Vallejo porque son los que tenía a mano, en verdad me gustan bastante. Puedes utilizar de otra marca como las de acá, son un poco indistintas, ¿vale? A la hora de utilizar estos productos. Como veis, doy el pigmento a pincho, simplemente cojo con un pincel, lo meto en el bote y luego lo voy aplicando aquí, lo voy punteando y de manera un poco homogénea por toda la superficie
de estas peanas, ¿de acuerdo? La idea es que nos deje esa textura, esa sensación de arena de desierto. Una vez hemos echado la primera capa, vamos a dar óxido antiguo. Es otro tono de pigmento, un poquito más claro. No lo damos sobre toda la superficie, damos pequeños pinceladas, pequeños punteados en algunas zonas. Hago una pequeña acumulación más, en otra menos. No tiene por ser homogéneo. Al final lo que estamos haciendo es generar la textura del desierto. Veis que quito el exceso. Es muy importante que quitéis el exceso antes de dar el fijador, ¿vale? Lo que quiero es que quede sensación natural, así que no voy a ser homogéneo al aplicar todo este polvo. Y finalmente, con un cuentagotas, lo que hago es aplicar este fijador de pigmento por toda la superficie. Simplemente lo voy a dar por toda la superficie, como estáis viendo, y lo voy a dejar secar. Tarda bastante en secar, así que iros tranquilamente a tomar un café mientras se nos va secando y nos deja el efecto final que vais a ver. Tras pintar el borde en un marrón acorde, nos va a quedar una peana perfecta como la que veis aquí. Como veis, nos deja una textura muy similar a la arena del desierto. Ha sido súper sencillo y nos puede servir para manchar también los pies de las figuras. Hemos llegado al final del nivel Parade. Como os decía, ha sido bastante sencillo. El pintado de la Bark realmente no ha tenido nada complicado. Es súper sencillo pintar este tipo de vehículos de Star Wars. Y eso que no quería abusar del aero. Si le hubiéramos metido más trabajo con aerógrafo, podríamos haber conseguido muchos más efectos. Pero quería hacer algo sencillo, que fuese fácil de replicar y, como os digo, tener un acabado bastante bonito. En cuanto a los soldados clon, bueno, yo he pintado una unidad. Me falta por pintar la segunda, que la he dejado en nivel Battle Ready, pero bueno, ya me la pintaré yo en otro momento, porque pintar aquí ahora 14 tampoco tiene mucho sentido. Como veis, muy sencilla, quedan muy bien definidas las miniaturas. Si las veis en mano, es una pena que no se puedan ver en mano, porque realmente me ha gustado mucho cómo han quedado, pero sobre todo he disfrutado con Obi-Wan. Es un personaje que me flipa, voy a dejar de lado su serie, me flipa, y pintarlo ha sido genial. De verdad es que el acabado me ha gustado un montón. Es cierto que es una de las minis de las primeras tiradas y no tiene el acabado que tienen las actuales son 1000 veces mejor. Pero aún así me ha gustado mucho. Vamos a ver el nivel Parade y me decís qué os parece. Como os digo, estoy muy contento con el resultado final. Fijaros que los soldados clon y toda esta historia de la República no es mi parte favorita de Star Wars. A mí me gustan mucho más, pues a lo mejor Vader y los Stormtroopers. Me gustan más los rebeldes me flipan. La base Echo, estas cosas, o los droides. Los clones, quizás como son todos iguales, en este caso, me rayan un poco más, pero me ha gustado mucho pintarlo. De hecho, tengo ya preparado las siguientes cosas que le voy a añadir. Tengo por ahí la 501 de Anakin, tengo que montarla, pero la tengo por ahí. Tengo el apoyo de transporte y todas esas cositas que le quiero ir añadiendo, pero poco a poco. Si os ha gustado el vídeo y me decís que así ha sido, intentaré añadir el resto de unidades en otros vídeos. Igualmente, me gustaría que si os ha gustado el vídeo me lo dejaréis en los comentarios, y si queréis pintamos en otro vídeo la otra parte de la caja, los droides, que tengo por ahí un sistema absurdamente sencillo para pintar los droides.
y con un resultado muy bonito. Por otro lado, como habéis visto, la peana es súper fácil de hacer. Sí que os digo, intentad siempre quitar todo el exceso del pigmento antes de darle el fijador, ¿vale? Para que luego no se os vaya con el dedo. Los pigmentos son un poco guarros, son un poco pesados, pero el efecto es muy bonito porque deja mucha textura y da mucha sensación. A mí me flipa cómo quedan, ¿vale? Pero hay que tener cuidado porque los pigmentos manchan un montón, ¿vale? Es muy importante el fijador de pigmento al final. Lo demás, súper sencillo. Poco más que añadir, espero que os haya gustado este vídeo. Yo la verdad es que lo he disfrutado mucho, me ha llevado más tiempo del que quería, me ha obligado a sacar un solo vídeo esta semana porque me hubiera gustado sacar dos, pero este la verdad es que era larguito porque eran muchas miniaturas, mucha grabación y demás. Pero bueno, lo he disfrutado un montón. Espero que también os haya gustado. Repito, si os ha gustado, decídmelo por aquí y nos sacamos un poco de Geeks Workshop de vez en cuando con estos vídeos, que uno al mes no pasa nada. Igual que si en algún momento os apetece ver algunas otras cosas, yo que sé, Marvel United, Crisis Protocol o tal, decidlo en los comentarios, Juego de Tronos y pintaremos miniaturas de esas, porque ¿por qué no? Así variamos un poco y al final las técnicas que habéis visto aquí, por ejemplo para pintar a los soldados clon, valen perfectamente para pintarnos unos Tau de armadura blanca, unos cicatrices blancas, etc. Sin más, agradeceros como siempre estar aquí un día más en uno de mis vídeos, muchas gracias por todo el apoyo que recibimos siempre. Os emplazo al siguiente, creo que toca Stonebringer, aunque a lo mejor hay un cambio de números por disponibilidad de tiempo, pero vamos a pintar los dos siguientes seguramente en los próximos vídeos, que hay una pequeñita cosa entre medias. Muchas gracias a todos, chicos, como siempre os digo, disfrutad de este maravilloso hobby, así que pintad, leed, jugad, nos vemos en el siguiente vídeo y muchas gracias a todos y a todas.